Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Este video pretende responder una pregunta reiterada de mis estudiantes relacionado con, profe, ¿y cuál medida, la del más grande, la del más pequeño o la del promedio, es la que debo tomar para hacer una propuesta de diseño o de readecuación de un puesto de trabajo? ¿Cuál? ¿Me voy por la medida del más grande? ¿Me voy por la medida del más pequeño? ¿O tomo la del promedio? Y para esto les voy a dar unas pautas básicas de elección o de decisión para estas medidas. Entonces, lo primero que quiero que utilicemos son los términos. Los más pequeños o las dimensiones de los más pequeños de la población las vamos a denominar percentil 5. Las medidas de los más grandes o las dimensiones más grandes las vamos a denominar percentil 95. Y las dimensiones de la mitad, el promedio de la población o de la mitad de la población, las vamos a denominar percentil 50. Entonces, para el ejercicio práctico, por ejemplo, del diseño de una silla o de la propuesta de las dimensiones de una silla ergonómica, como esta que están viendo, vamos a tener dos criterios fundamentales. El primero es que los diseños de los puestos, los espacios, las sillas deben permitir que hasta el más grande quepa, que si se va a sentar, la persona con la cadera más grande logre entrar en esa silla, que si se va a recostar en el espaldar, la persona con la espalda más ancha logre quedar cómoda. Entonces, siempre cuando hablamos de anchuras o de anchos de una silla o de anchos de un espaldar, nos vamos a ir por el máximo, por el percentil 95. Ahora, cuando hablamos de alcances, que todos alcancen, entonces, cuando hablamos de alcance, nos vamos a ir por la dimensión mínima, por la dimensión del más pequeño o por lo que denominamos el percentil 5. Así las cosas, por ejemplo, el ancho, el ancho de la silla, que es una de las dimensiones que tenemos que tener en cuenta y que tomamos a través de la anchura de cadera, va a tener correlación directa con el ancho del asiento y siempre va a ser el más grande, incluso dejando unos centímetros de holgura, es decir, centímetros de más para lograr que la persona está cómoda. A diferencia de dimensiones como la profundidad del asiento, que la tomamos a través de la medida sacropoplitea. Aquí sí es fundamental irnos por el más pequeño, es decir, por la medida mínima e incluso dejarle centímetros menos, 1 o 2 centímetros menos, para que no vaya a haber presión por detrás de la rodilla o de ese espacio denominado el hueco popliteo. Entonces, si necesitamos que quepan, nos vamos por el rango máximo de medida percentil 95 y necesitamos que alcancen o que queden bien apoyados, nos vamos por el más pequeño. Otro ejemplo sería la altura del reposabrazos. Necesitamos que el más pequeño logre usar el reposabrazos. Sin embargo, siempre en las sillas vamos a buscar que estas dimensiones sean ajustables, que bajen hasta el más pequeño y que suban lo máximo posible, ojalá hasta alcanzar al más grande, pero siempre las que son de alcances nos vamos a ir por el percentil 5 o el más pequeño. Entonces, así las cosas, en términos generales, vamos entonces a utilizar las dimensiones de la siguiente manera. Las más grandes o las dimensiones más grandes
podrían ir dirigidas a todas las anchuras, a todas las anchuras. Entiéndanse ellas como, por ejemplo, el ancho del asiento, entonces, con el más grande. El ancho del reposabrazos, con el más grande. El ancho del espaldar, con el más grande o percentil 95. El ancho del reposacabezas, percentil 95 o el más grande. A diferencia de las alturas, que podríamos irnos por los más pequeños. Esa sería la preferencia. Entonces, altura del asiento, el más pequeño, o me podría ir por el percentil 50 y a los más pequeños adecuarles un reposapiés o descansapiés. La altura del espaldar me podría ir también por el más pequeño. Aunque estas dimensiones preferiblemente que sean graduables, al igual que la altura del reposabrazo. Me tendría que ir por el más pequeño, pero idealmente con una herramienta que sea ajustable, que se logre subir y bajar para que baje hasta el más pequeño y suba a tratar de alcanzar al más grande. Ese es en gran medida el parámetro más importante para la toma de decisiones. Así entonces les voy a dejar finalmente una tablita que les permite identificar algunas de las decisiones más frecuentes. Espérenme que perdí la presentación, pero aquí está. Entonces, dimensiones como por ejemplo, la altura del asiento, nos vamos a ir por el mínimo. El ancho del asiento nos vamos a ir por el máximo. La profundidad del asiento por el mínimo. La altura del apoyabrazos por el mínimo o por el de la mitad. La altura del asiento hasta el borde superior del espaldar, nos vamos a ir por el mínimo. La altura del apoyo lumbar o ese espacio que hay entre el espaldar y el asiento, nos vamos a ir por el máximo. La separación entre los dos codos para los apoyabrazos, nos vamos a ir por el máximo. Esos son ejemplos de dimensiones que pueden utilizar para el diseño de la silla. Los demás son otras dimensiones que se utilizan, por ejemplo, para elegir a qué altura pongo una pantalla o a qué altura coloco la mesa o plano de trabajo o a qué altura debe ir la mesa para que me permita la entrada de los miembros inferiores, entre otros. Espero que con este corto video haya quedado claro y puedan así hacer su toma de decisiones para el diseño o ajuste de esa silla ergonómica. Gracias.